Buenos días o buenas tardes a todas las presentes. Yo quisiera saber de dónde provienen. Ya sé que Sonia eh, está en Brasil. Me gustaría saber, Malú, Juan, Luis, ¿de dónde son? Madrid. Bom dia. Me queda claro. Brasil. Juan es también del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical de la Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Sí. Ah, ya. Oye, bueno, siempre se agradece en estos encuentros telemáticos poder mirarnos las caras. A mí me encanta eso, poder mirarles sus caras, sus expresiones, para también que esto sea más comunicativo, ¿cierto? Bien, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir pantalla. Y acá tenemos entonces, espero que todos estén viendo bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto, se ve muy bien. Ya. Bueno, esta conferencia le hace un guiño total y evidente al título de un artículo de, de un compatriota argentino, ¿no? De algunos de ustedes, que es Orlando Musumeci, quien por ahí en el 2002 escribió un artículo y un título bien parecido, ¿no? Que hablaba de la educación de conservatorio humanamente compatible. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y otros años más, él ya se estaba preguntando estas cuestiones y estaba muy interesado en trabajos de otros colegas eh, que años antes también habían comenzado a mirar, reflexionar sobre la educación de conservatorios, como por ejemplo Kingsbury o Bruno Nettle, desde el lado de la etnomusicología, o, o bien también Leon Thurman, desde donde él extrae una idea que yo creo que es como el pilar de toda esta cuestión que vamos a compartir hoy día. Y es la idea, el deseo de una educación que sea para todo ser humano, pero también para cada ser humano. Eh, Fíjense ustedes que no es una cosa tan fácil, ¿no? Para cada ser humano, que sea al mismo tiempo una y otra. Entonces, lo que hace Musumeci en ese tiempo, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, en la región latinoamericana, y para mí en particular, me caló hondo. En primer lugar, porque él desarrolló un tema respecto de la educación de conservatorio, el modelo de conservatorio que así como me imagino también ustedes, se han formado en una institución que tiene una tradición o que proviene de una tradición de conservatorio. A mí me hizo mucho sentido desde lo personal, desde mi propia biografía, pero también él va un poquito más allá y se relaciona con otros estudiosos, con otros profesionales del ámbito de la psicología o de la pedagogía o de la etnomusicología, como les decía, o de las neurociencias en ese tiempo, ya digamos, dentro de una perspectiva de cognición musical como más clásica. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Y entonces él empieza a reunir evidencias y a reunir reflexiones de estos distintos lugares, haciendo también una crítica a las propuestas pedagógicas
que se iniciaron a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, me refiero a Kodai o Dalcroze o Willems o Martenot o Suzuki, que sin quitarles valor, él consideraba que, bueno, se habían quedado un poquitito estancadas, dado la efervescencia o el nuevo conocimiento que año a año se estaba produciendo en las diferentes disciplinas que estaban pensando la educación y en particular la educación de la música y más en particular la cognición musical, la forma en que los seres humanos accedemos a la música. Y entonces, por otro lado, él observa que pese a que han pasado los años, existen características de educación de conservatorio que incluso están totalmente en línea con las que planteó en un principio Kingsbury por allá a fines de los años 80. Y déjenme decirles que luego de conocerlo a él han pasado 25 años y parece que la cosa no ha tenido un cambio tan radical. Previo a eso, nosotros en Chile tenemos también evidencias o datos o algunas antecedentes que nos aportan luces sobre que esta cuestión, estos temas estaban siendo revisados y estaban siendo expuestos, criticados, analizados. Ya en el año 69, un compositor chileno, se llamó Gustavo Becerra, en su incorporación a la Academia Nacional de Bellas Artes en Chile, él hace un discurso y él habla del mito del talento en música. Él lo centra principalmente al nivel y en el contexto de los compositores y la formación de nuevos compositores y habla de la veneración del maestro y estas relaciones diádicas en que la música es una cuestión así como que poco se relaciona con quienes la ejecutan, es una cosa como muy superior, muy inaccesible, de un repertorio también que es bastante restringido, en fin, se parece mucho a lo que en ese tiempo, años después del año 69, ya nos están planteando otros investigadores, otros pensadores, y en este caso particular, Orlando Musumeci. Bueno, han pasado los años, y en mi país esto todavía sigue siendo tema, pero se están incorporando nuevos elementos y principalmente los elementos que se están incorporando tienen que ver con asuntos como la discapacidad que han entrado ahora en las preocupaciones y en las políticas a nivel ministerial, también a nivel institucional, las diversidades sexuales, de género, construcciones de géneros, pueblos originarios, los problemas de salud mental, entre otras cuestiones, que nos plantean tremendos desafíos en la educación a todo nivel. Y bueno, yo me muevo actualmente y desde hace muchos años en el nivel universitario, y en el nivel universitario hay una gran demanda por una educación inclusiva. Y es una demanda que surge, por un lado, desde la sociedad misma y por otro lado, en particular, de los mismos estudiantes, que nos demandan una educación inclusiva. Entonces, la cuestión es, ¿qué entendemos por discapacidad, por esto de inclusivo? Y yo no sé cómo será en otros lugares, en otros países, luego lo podremos comentar, pero cuando hablamos de educación inclusiva, el foco o la primera idea que la gente tiene se refiere a la discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, también lo primero que nos llega se refiere a discapacidades físicas o discapacidades visibles, como por ejemplo la persona que tiene dificultad de movilidad, o la persona ciega, o la persona que tiene algún
esta situación de hipoacusia o de frentón sordera. Pero hay otras discapacidades también que evidentemente no son visibles, que pasan desapercibidas. Recientemente, un estudiante de mi universidad, que pertenece a la carrera de Teoría de la Música, tenía la inquietud muy personal de que se abordara este tema dentro de nuestros espacios pedagógicos y de investigación, y es porque este chico había pasado durante toda su vida, hasta el año pasado, una persona que tiene 20 años y que tiene una hemiparesia, una parálisis cerebral y una serie de cuestiones que lo han hecho pasar toda su vida en Teletón. Ustedes seguramente conocen Teletón, que es como la institución, no la conocen, es nuestra institución nacional y como de mucho orgullo para Chile en general, que durante muchos años ha ido acogiendo a niños, jóvenes y adultos que han tenido problemas, que tienen alguna situación de discapacidad o necesidades especiales. Y bueno, este chico estuvo toda su vida en Teletón. Y pese a que tenía un diagnóstico muy adverso, su discapacidad era invisible, porque ya estaba bastante recuperado. Sin embargo, tuvo enormes problemas para integrarse efectivamente en una carrera musical, en que tenía que desarrollar competencias procedimentales relacionadas con la interpretación musical, con el teclado, con la guitarra, porque él tenía otras formas de aprender, de acceder a esos aprendizajes. Y él, como no le decía a nadie que pertenecía a este grupo, pues eso quedaba un poquitito invisible y por supuesto que ausente de estrategias didácticas apropiadas para esa situación en particular. Pero la discapacidad no solamente tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con diversidad en general, como recién les mencionaba, las muchas otras diversidades. Y también, por supuesto, que incluimos las necesidades de atender las situaciones de salud mental y, por supuesto, aquí discapacidad de tipo psíquico, pero también trastornos emocionales y particularmente de autorregulación o de gestión de emociones. Entonces, ¿qué entendemos por educación inclusiva? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué entendemos actualmente? ¿Qué estamos aprendiendo a entender y a sacarnos este cuadro de la discapacidad que se refiere únicamente a un segmento de la población? Es que prácticamente todas las personas que estamos dentro de un espacio somos personas que tenemos necesidades diversas y particulares, y en algún momento o estamos dentro de estos grupos o estamos muy cerca de estos grupos. Entonces, surge hace algunos años atrás un diseño universal de aprendizajes, con sus siglas DUA, que esto en realidad viene de Norteamérica como UDL, Universal Design for Learning, y es en el fondo un marco para optimizar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas, basado en conocimientos científicos de cómo aprenden los seres humanos. Y aquí las ciencias cognitivas son fundamentales. Y este marco, entonces, está diseñado para que sirva tanto a los que llamados, entre comillas, de mayor talento, como a los que, entre comillas, no los tienen tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se pensó en atender la discapacidad en particular, se diseñaron diferentes soluciones para mejorar, por ejemplo, los accesos a los edificios, a las salas de clase, o bien los accesos a la información, como, bueno, se construyeron ramplas, ¿cierto? Se incorporaron subtítulos para las personas que tenían problemas de audición,
se incorporaron, se orientaron determinados tipos de letra para que también se pudieran leer con mayor facilidad. De hecho, yo estoy aquí con un fondo negro precisamente porque es el fondo que es más apropiado para todo tipo de personas que puedan acceder a una información leída, a imágenes. Por eso tengo un fondo negro con letras blancas. Pero resultó que estas cuestiones que en un principio estaban diseñadas para un solo grupo o para determinados grupos, resulta que se empezaron a dar cuenta que funcionaban también para quienes no estaban dentro de esos grupos destinatarios. Y entonces quienes tenían una perfecta audición o quienes tenían una perfecta movilidad o quienes tenían una perfecta visión, también se veían beneficiados por estas intervenciones o estas mejoras para el acceso de la información o el acceso a los espacios. Entonces, aquí comienza un desafío que es de tipo didáctico y también curricular. Y es que el docente, en este caso, debe plantearse el ejercicio de su docencia básicamente desde tres preguntas o desde tres aspectos. ¿Por qué se aprende? Ese docente debe pensar y debe orientar y debe dirigir su docencia de modo tal de que todos sus estudiantes puedan comprender por qué están aprendiendo determinada cuestión, para que eso sea realmente significativo y puedan encontrar el uso práctico para que a cada uno le puede servir esa cosa. Pero además, el docente debe pensar en una clase o en una unidad que al término de esta los estudiantes puedan saber qué es lo que aprendieron. Y para saber qué es lo que aprendieron, van a acceder de diferentes maneras o pueden acceder de manera óptima de diferentes maneras. No hay una única manera para comprender el qué se aprende. Y finalmente, la otra cuestión que debe considerar el docente es cómo lograr que cada estudiante pueda operativizar ese aprendizaje. O sea, cómo yo puedo expresar ese aprendizaje, cómo yo lo puedo demostrar, cómo yo puedo moverme dentro de ese aprendizaje. Son preguntas básicas, sumamente importantes, que responden a contextos diversos y situados. Es decir, acá no hay una única respuesta, sino que son muchas, dependiendo de quiénes son, quienes componen el grupo en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces esta cuestión me hace pensar, ¿no?, que hay una tremenda demanda sobre los recursos que el propio docente debe disponer para realizar una clase y para responder a estas tres cuestiones, el por qué, el qué y el cómo. Porque fíjense ustedes que para el qué, para la primera, debo pensar como docente en poder captar el interés de cada estudiante, mantener su esfuerzo y persistencia, que no caiga en su motivación, que no caiga en la frustración, y de aquí la importancia de la autorregulación. Pero además, el docente deberá pensar entonces en distintas formas de percepción de lo que se está abordando a través de nuestros sentidos, digamos, de una manera lo más enriquecida posible. Y por supuesto esto tiene que ver también con los recursos didácticos, ¿no? Si bien
esta pantalla compartida que yo estoy ahora en este momento mostrando puede ser óptima para algunos de ustedes, tal vez no lo es tanto para otros quienes necesitarían o sería más efectivo que el rostro y el cuerpo del orador o la oradora estuviera en primera, digamos, como más protagonista, y que esto se pudiera hacer y que esta imagen compartida pudiera ser un poquito más dinámica, de pronto desaparecer y de pronto aparecer, o en fin, necesitan el movimiento, necesitan tocar, ¿cierto? Sentir. Esto alude a los sentidos. Del mismo modo, tengo que pensar en diferentes maneras de utilizar el lenguaje y también los símbolos, entendiendo también como símbolos no solamente los símbolos de notación musical, sino que todo lo simbólico que puede ser el sonido también como materia. Y atender a los distintos tipos de comprensión. Y cuando hablo de comprensión, me refiero al tipo de cognición, sin defender ningún tipo de postura, si es una cognición más corporizada, si es una cognición más situada a nivel de corteza cerebral y que aparentemente no participa tanto el cuerpo, o en fin, sin defender ninguna de ellas. Sin embargo, hay estudiantes que se sienten más cómodos de acuerdo a una forma de manejar la información en su cognición. Bueno, y en el cómo, entonces hay una demanda importante también de los docentes para pensar las maneras en que ese estudiante va a interactuar y va a tomar ese conocimiento, ese nuevo conocimiento. ¿Cómo se va a relacionar con él? ¿Cómo se va a comunicar con él? Si verbalmente, si no verbalmente, si gestualmente, de qué manera gestualmente, de qué manera ocupa el movimiento, de qué forma expresa, de qué manera utiliza la prosodia, si te mira o no mira, si prefiere no mirar, en fin. Y también tengo que pensar en las capacidades ejecutivas de cada uno de los estudiantes, que tienen que ver con la memoria a corto plazo, la selección, la planificación, la flexibilidad, la toma de decisiones, en fin. Son muchas cosas, son hartas demandas. Pero para no dejarnos en un nivel como de tener una mochila enorme en la espalda, pienso que para abordar estas cuestiones hay otras cosas de base que son importantes de considerar. Estas cuestiones tienen que ver con una forma de mirar el currículum y la didáctica que es bastante particular. Nosotros estamos entendiendo el currículum y la didáctica casi prácticamente como un campo común. ¿En qué sentido? En que el currículum orienta la reflexión de la didáctica, la que a su vez nutre la creación y la implementación de un currículum que debiera ser flexible en este sentido. Debe permitir entonces que se puedan implementar diversos tipos de estrategias didácticas, diversos tipos de evaluación, diversas formas de acceder al conocimiento. Les quiero decir que esta presentación se manda sola, yo no sé por qué, de verdad que se manda sola, yo no sé si tiene una configuración que cuando escucha cierto fonema, ¡pum!, se dispara la siguiente. Yo estoy aquí con las manos arriba y de repente, ¡tum!, se va para la siguiente. Bueno, entonces nos gusta mirarlo así. La didáctica nos permite reflexionar respecto del el qué, el cómo y el para qué. Y eso ponerlo en un currículum en que evidentemente van a haber competencias a las que uno está orientado, van a haber metodologías, van a haber resultados de aprendizaje, mecanismos de evaluación y no sé qué, y todo eso va a tener una planificación, pero debe ser flexible porque flexible y diversos son las personas con quienes nos encontramos. Y finalmente,
tiene que haber entonces estrategias didácticas donde se pongan en juego de manera fundamentada las acciones que han sido reflexionadas y puestas en ese currículo. Bueno, para aquí es donde yo quiero comentarles una cuestión que me di cuenta hace un tiempo atrás. Yo tengo formación de musicoterapeuta, como les contaba Inés, y en musicoterapia, como también en otras terapias y otras psicoterapias, hablamos del encuadre terapéutico. Y fíjate que pensando un poco en el encuadre, me di cuenta que había una tremenda coincidencia a nivel pedagógico, que no es lo mismo exactamente, pero sí es bastante similar. El encuadre es el marco en el cual se va a desarrollar, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debiera ser, esto ahora, viste que estoy acá con las manos y se me... y este marco debiera ser un espacio seguro y de contención para los estudiantes. Y voy a explicar por qué. Espacio seguro y de contención es exactamente lo mismo a un encuadre en terapia, o en psicoterapia, o en musicoterapia. Debe ser un espacio en que el estudiante siente confianza para poder expresarse, expresar sus dudas y expresar sus propuestas, expresar sus ideas, con la seguridad de que van a ser acogidas, de que va a ser escuchado o escuchada. En ese sentido, los terapeutas hablamos de que sea un continente. Es un continente seguro donde los estudiantes se encuentran y en ese continente se produce una especie como de cofradía, como una especie de pacto de lo que ahí ocurre es único de ese espacio. Entonces, en el encuadre podemos distinguir 5 ámbitos que nos van a proporcionar esta seguridad, este continente, esta contención. Por una parte, es el encuadre teórico. ¿Qué es el encuadre teórico? Es asegurar una claridad respecto de la porción de la disciplina que va a ser el tema a tratar en una determinada actividad curricular. El estudiante debe saber qué es lo que ahí se va a tratar y también debe saber qué es lo que va a aprender, qué es lo que se espera de él. Eso es muy importante y a lo mejor es muy obvio, pero no está garantizado con el solo hecho de que yo el primer día de clases lea el programa del curso y un sílabus y le entregue esa información. No es suficiente, también es necesario comunicarlo y construirlo día a día. Y eso debe ser consistente, porque los encuadres también son elementos consistentes y permanentes en el tiempo. No es que un día es uno y otro día es otro y otro día es otro y otro es diferente. Pero por otra parte, el estudiante necesita saber, y esto es muy importante, cuál es la experiencia docente de su profesor o profesora, cuál es su experiencia docente respecto de ese conocimiento disciplinar en que va a estar sumergido durante el tiempo que dura esa actividad curricular. Más allá de eso, además de saber cuál es su relación, el estudiante debiese conocer de qué manera se relaciona, cómo se relaciona, de una manera muy honesta, genuina y transparente. Es decir, no basta que yo diga,
bueno, yo me desarrollo en el canto y a partir del canto, entonces vamos a hacer una serie de actividades. Si es que yo no puedo observar que hay una coherencia y la coherencia no va a estar dada solamente porque yo cante algo, sino que es el cómo yo canto, cómo me relaciono, cómo vibro, cómo me motivo, cómo invito a otros, cómo me relaciono. Esta cuestión tiene que ver mucho con el modelo y que genera motivación o puede generar también todo lo contrario, un rechazo, ¿no? Por otra parte, el estudiante debe tener clara cuál es la metodología que se va a aplicar. Si va a ser un curso de tipo expositivo, tipo taller, tipo seminario, seminario-taller, de qué manera se lo va a evaluar, todas estas cuestiones que implican también planificación. Por otro lado, necesita saber en qué espacio se va a realizar. ¿El curso se va a realizar en una sala o se va a realizar eventualmente con visitas guiadas o eventualmente ese espacio va a ser visitado desde fuera por invitados o eventualmente el espacio va a ser virtual o eventualmente lo vamos a abrir a una clase magistral o es muy importante el espacio y el espacio debe ser planteado como pedagógico, siempre pedagógico. No es un espacio personal, no es un espacio de amistad, no es un espacio de diversión ni entretención, por mucho que nos entretengamos en el espacio pedagógico. Se entiende la diferencia, ¿verdad? No es como me voy a ir a tomar una cerveza contigo y vamos a conversar sobre cómo romper el encuadre. Éticamente no es conveniente y puede derivar en situaciones muy complejas que nosotros, debo decir, en mi universidad lo hemos visto bastante desde hace muchos años y en el último tiempo se ha dado mucho. Y finalmente hay una cuestión de también un encuadre temporal en que el estudiante sabe que vamos a empezar en tal momento y vamos a terminar en tal otro y que la actividad comienza a tal hora y termina a tal otra y que las fechas son estas y no sé qué, y como todo lo que tiene que ver con tiempo y planificación de ese tiempo también. Este encuadre nos permite fundamentalmente que el estudiante se sienta seguro y que las expectativas estén dadas entonces en función de estos 5 elementos, no de otros. Acá no hay un espacio para que haya expectativas, por ejemplo, de alguna vez podré llegar a ser amigo de mi profesora o podré establecer una relación afectiva o sexoafectiva con mi profesora. ¿Se entiende? Es como marcar el límite, ¿no? Yo no sé si ustedes se escandalizan con estas cuestiones o no, pero yo lo planteo porque son cuestiones que se producen. O sea, no es algo así como, por lo menos acá en Chile, esas cosas se producen. Bueno, yo quiero mostrarles un ejemplo para que no sea tan... Espérate, que no puedo dejar de compartir. ¿Por qué no puedo dejar de compartir? Vamos a ir a la flechita. Ahí. Yo les voy a mostrar un ejemplo que me parece muy significativo y que sucedió cuando iniciamos la pandemia. Cuando iniciamos la pandemia estábamos todos así como tremendamente conmocionados y adaptándonos a esta situación de docencia telemática y, y bueno, en una actividad curricular que se llama Taller Integrado de Lenguaje Musical, abordamos con los estudiantes el tema de la libertad. ¿De qué manera nosotros veíamos la libertad? Y en esas formas de ver la libertad abordamos
el cuadrito aquel, que era el que respondía al para qué, el qué y el cómo. Yo no quisiera describírselos antes de que ustedes lo vean, más bien quisiera que ustedes lo vean y que luego podamos responder o comentar qué relación tiene con lo anteriormente visto en la presentación. Entonces, no sé si compartí el audio, déjame ver de nuevo. Sí. Libertad, ¿cierto? Este fue el título donde se les planteó a los estudiantes hacer una creación individual en este caso, donde el formato de notación, ustedes pueden ver que es bastante diverso, ¿no? Ya estoy diciendo cosas, no tengo que decir nada. Simplemente voy a decir, eran los formatos de notación. Y voy a mostrar solo algunos de estos. Mira, aquí Felipe nos presenta su creación de libertad. Aquí ustedes pueden ver que están escritos en clave americana las alturas D2, ¿cierto? Re 2, F sostenido 2, Fa sostenido, etcétera, hacia arriba, ¿verdad? Acá hay una llave de Fa que se va expandiendo, pero él nos dice además, déjenme mover aquí esto que no... Dice, la duración de cada nota es proporcional a la cantidad de giros de cada espiral y no ha de ser precisa, sino determinada libremente por el intérprete. Entonces vamos a ver si podemos seguir esta partitura. Ay, no. ¿La pueden seguir? Bueno, ahí estuvo la libertad de Felipe. A mí esta libertad me conmueve profundamente. ¿Qué quieren que les diga? Porque, bueno, además conozco al estudiante. Me gustaría después saber qué
qué les pasó a ustedes cuando entremos a los comentarios. Mira, esta libertad es muy interesante. Las inventanas de Bach. Las inventanas, en vez de las invenciones, las inventanas de Bach. Vamos a ver de qué se trata esto. Ustedes leen ahí, tararariratita, tam, tam, tirarin, tam, tam. Bueno, vamos a ver. Vamos. Bueno, las inventanas de Bach, ¿no? Esa es una manera de salir de las invenciones que son, ustedes saben, ¿no? Contrapunto, ahí, reglas. Esas fueron sus inventanas. ¿Qué puedo decir? Mira, acá esta libertad era mía. Esta también es una cosa interesante, cuando los profesores también podemos participar de una actividad en que los estudiantes ven que nosotros somos personas también, que nos vinculamos. Etcétera. Y vamos a ver, por ejemplo, otra libertad. Mira, esta está entretenida también. Ahí estamos entonces con algunos ejemplos que quería compartir con ustedes. Sé que nos queda poquito tiempo. Entonces, facilitadores para poder entrar al qué, al por qué y el cómo.
Importante la generación de un rapport, o sea, de un clima de confianza, ¿sí? También establecer una alianza de trabajo, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿A qué me comprometo como docente y a qué te comprometes tú? También considerar que en el espacio de la clase se producen distintos tipos de comunicación. En musicoterapia nosotros entendemos diferentes tipos de comunicación y entre estos hay por ahí un musicoterapeuta que se llama Kenneth Brucia, que él habla de la comunicación interpersonal, pero hay otra que es intermusical, como tú te relacionas con otro a través de los sonidos y de los instrumentos que tú escoges y con los que te comunicas con otro. También hay una relación, hay un tipo de comunicación con uno mismo que es intrapersonal, es como yo elaboro lo que me está pasando, pero también hay una intramusical, como a través de la música yo elaboro lo que me está pasando muchas veces en un tipo de lenguaje que es preverbal, que todavía no llega al verbo y que a lo mejor nunca va a llegar. Importante estar atentos a estos dos conceptos, que son conceptos que surgen con el psicoanálisis de Freud, pero luego también se han ido incorporando en las diferentes corrientes y líneas de la psicoterapia y que yo los traigo aquí al ámbito de la pedagogía y son la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia es el impacto que tienen sobre los estudiantes lo que nosotros producimos en ellos a partir de identificaciones, emociones o deseos, en que pueden haber, bueno, desde una mirada más psicoanalítica, identificación con el padre, identificación con la madre, en fin, desde una perspectiva que no es psicoanalítica, es como yo quisiera ser o como yo quiero tener algo de la personalidad de esa persona, de ese profesor, es mi modelo. Es mi modelo. Pero hay otra cuestión que es la contratransferencia y es muy importante, es estar conscientes de lo que a mí me pasa con los estudiantes, cuando yo puedo en los estudiantes poner a lo mejor mis deseos que no he resuelto en mi propia vida o en mis propios cercanos, ponerlos en ellos o imponerlos en ellos. Si no, si uno está consciente de todo aquello, cuando yo estoy consciente de que me está produciendo contratransferencia, una contratransferencia que puede ser negativa o positiva, o sea, esta persona me produce algo que no me gusta porque de alguna manera la estoy relacionando con otra cosa, tengo que ser consciente de aquello que me está pasando con esa persona y favorablemente para nosotros o para todos quienes no tenemos una formación psicoterapéutica, cuando uno tiene conciencia de estas cuestiones, a veces basta la pura conciencia para ya poner en la alerta. Acá me está pasando algo, pero esto es por esto, lo voy a dejar a un lado. ¿Ya? Por otro lado, hay tres principios también que son propios de la psicoterapia y que los traigo aquí para que solamente los pensemos. Está el principio de abstinencia. ¿Qué quiere decir la abstinencia en términos terapéuticos? Que acá lo traigo a lo pedagógico. La abstinencia es no ceder al deseo del otro que probablemente es un deseo que se sale del marco del encuadre. Si el deseo del otro corresponde al marco, está todo muy bien, todo muy bien. Pero si yo, por ejemplo, observo que un estudiante está afligido, lo veo que no está, de pronto se pone a llorar, no sé. Yo puedo acogerlo, yo puedo darle un espacio para escucharlo, pero ojo, yo no soy su terapeuta, tampoco soy su madre, ni soy su padre. Tengo que hacer la contención pedagógica y la derivación correspondiente. Pongo solo ese ejemplo. Neutralidad
se refiere a abandonar mis juicios, mis preferencias, lo que yo considero que es mejor y lo que a mí me gusta, en función de lo que aparece en el curso como potenciales de desarrollo. Si bien yo tengo un programa y un itinerario que persigue ciertos objetivos, también tengo que ser abierta y flexible para no imponer mi propia visión del asunto. Yo la puedo mostrar y puedo ser honesto en eso, decir, esto a mí me parece que es muy bueno y me ha funcionado en esto y en esto otro, pero también existen estas otras miradas. Y otra cuestión más para finalizar se refiere a la atención dual, es decir, cuando yo estoy en un espacio pedagógico, al mismo tiempo estoy honestamente relacionándome desde la música o desde la disciplina o desde la investigación, cualquiera sea el propósito de la disciplina que yo esté abordando, pero al mismo tiempo me voy a estar fijando en todas estas situaciones. Estoy generando un buen rapport, estoy dando facilidades y oportunidades de aprendizaje a todos en la diversidad de cada uno de ellos. Y entonces estamos como en una tensión flotante, como que estamos en dos campos. No puedo entregarme solamente que yo voy a pasar, qué sé yo, determinada cuestión de música, no sé, el flow, no sé, y me pongo a tocar y me olvido y me paso una hora y media tocando y me da lo mismo lo que pasó en la clase. No, tengo que tener esa atención dual permanente, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo y en realidad media pasadita del tiempo, así que yo quiero aquí dejarlo porque me encantaría que, a ver si tenemos algunos minutos para dialogar.